noches. Bien. Estimados participantes, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a dar inicio con el primer módulo, Delitos contra la Administración Pública 1, del curso Corrupción Estatal, Delitos contra la Administración Pública, el cual se desarrollará de 6 a 8 de la noche. Mi nombre es Sheila Michelle Chura Valero, soy asistente administrativo del Centro de Arbitraje ACNAD y estaré a cargo de moderar el presente módulo. El programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD. Asimismo, quisiera agradecer a nuestros coorganizadores, quienes dan un mayor realce a este curso. Ambas instituciones de reconocida trayectoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental Puno. Quiero comunicar a nuestros participantes que la asistencia se les enviará mediante un link en el transcurso del presente curso, por lo que recomiendo estar atentos al chat para que puedan registrar su asistencia mediante este link. Asimismo, comentarles que se realizará un break de 5 minutos, por lo que la rueda de preguntas se realizará previo a ello y previo al finalizar el módulo de esta noche. Sin embargo, en el transcurso de la ponencia pueden escribir sus preguntas en el chat de esta reunión y como se mencionó, las mismas van a ser absueltas previo al break y también previo a la finalización del curso. Por lo que les recomiendo a los señores participantes no colocar vuestros nombres u otros datos en este chat. Este es únicamente para realizar sus preguntas que estén relacionados al tema. Bien, con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro ponente, quien estará a cargo de la ponencia de esta noche. Él es el abogado titulado, maestro y doctor en Derecho en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios y vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Máster en Arbitraje Comercial y de Inversiones en la Universidad de Alcalá. Máster en Contratación Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Especialista en Gestión Pública, Derecho Administrativo, Contratación Pública y amplia trayectoria en lo que es arbitraje. Tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Mandujano Rubín. Doctor, buenas noches. Le voy a ceder la palabra. Muy buenas noches, estimada Sheila. También quiero hacer un saludo cordial a todos los miembros de nuestra Corte de Arbitraje, ACNAD, y asimismo a todo el selecto público que hoy nos acompaña y a las personas que seguramente nos van a ver posteriormente vía las grabaciones correspondientes. Para mí es un gran honor acompañarlos hoy como invitado en parte de este círculo de ponencias y exposiciones sobre temas tan latentes, temas que son inacabados, les soy sincero, ¿no? Si considero que después de esta publicación lo que se va a generar son tal vez más dudas, más preguntas, considero que ha sido fructífera, ¿no? De acuerdo al programa vamos a desarrollar dos conversatorios, ¿no? Más que posiciones, conversatorios. Uno con respecto a los delitos contra la administración pública en un enfoque general y la segunda parte en uno de delitos contra la administración pública, un enfoque más específico, centrándonos especialmente en los tipos que son más usuales en la imputación de responsabilidad en derivados de la contratación pública y o la función arbitral, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy contento de ser parte de ustedes y voy a estar atento a las preguntas. Si no hubiera otra más indicación, estoy hallando a tus indicaciones, Sheila, para dar inicio. Bien, doctor, puede comenzar. Bien, muchas gracias. Previo a dar inicio, quiero un poco comentar, o sea, un poco conversar con ustedes sobre qué idea tienen ustedes sobre delitos contra la administración pública o tal vez un caso en específico
que han visto, desarrollado, o algún tema en específico que quieren que se aborde. Antes de iniciar, para efectos de centrarme específicamente en atender ellos, lo pueden hacer vía chat o un comentario. Si no hubiera eso, entonces empiezo de una manera más general. ¿Por qué les digo esto, no? Porque este tema de delitos contra la administración pública se podría dividir a efectos de estudio en tres partes. La primera, en un sentido, bueno, tal vez abusando un poco del tiempo que nos da Sheila, entender los insumos o los presupuestos básicos para poder profundizar este tema tan, se puede decir, profundo, ¿no? En la cual tendríamos que hablar como las bases teóricas y las bases procedimentales para conocer un poco de los delitos contra la administración pública. Si eso no fue el caso, entonces empezaríamos en un segundo modo, que es propiamente ingresar ya al análisis de este mundo, de lo que se conoce como delitos especiales, los delitos previstos en el título 18 del Código Penal, los delitos contra la administración pública, fundamentos de la parte general. Y si, bueno, tal vez en específico una persona quiere que se aborde un tipo especial dentro del capítulo primero, del capítulo primero, delitos cometidos por funcionarios públicos o delitos cometidos por particulares en contra de la administración pública en específico, también con gusto podríamos verlo, ¿no? Entonces pregunto ello, empezamos la opción A, B o C. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario antes de iniciar? Los leo. Bien, si yo fuera así, empezaremos entonces con la opción B. ¿Ya? Bueno, para hablar... Para comenzar a hablar sobre este tema, hay que tener en cuenta lo siguiente, ya como una especie de parte introductoria. Propiamente, los delitos contra la administración pública se les conoce por su regulación específica como delitos especiales, ¿no? Si bien su regulación se encuentra en el título 18 del Código Penal, su auge ha tenido su auge en el sentido de su estudio o su profundización se ha realizado sobre todo teniendo en consideración a partir, se puede indicar, del año 2000, ¿no? Y específicamente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal a partir del año 2008 y, bueno, con mayor profundidad a partir del año 2011 con la implementación de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Esto ha generado, ¿no?, que muchos de estos temas sean vistos y no solamente vistos, sino cumpliendo el mandato específico del requisito de publicidad, o en este caso los procesos son públicos, con mayor énfasis en los delitos cometidos por funcionarios públicos. Se ve constantemente a través del canal del Poder Judicial la transmisión siempre online, ¿no?, de estos delitos imputados o investigados. Otra condición que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a los delitos contra la administración pública, voy a decir por qué sucede eso, ¿no? Otra condición que nosotros vamos a tener en cuenta cuando estudiamos o tratamos de profundizar, ¿no?, los delitos contra la administración pública, es que debemos tener en cuenta, aparte de la típica división de los tipos de delitos, ¿no?, aparte de entender desde una óptica netamente penal, se podría decir,
cuando nosotros revisamos la clasificación de los delitos que ya el profesor Jiménez de Azúa hacía en su tomo 2 de su Tratado de Derecho Penal, ¿no? Nos indicaba y nos hacía precisar que había una distinción de los tipos de delitos cometidos de acuerdo al sujeto, ¿no? A las condiciones cualificadas del sujeto. Y esas condiciones cualificadas del sujeto suponían específicamente que no cualquier sujeto podría ser considerada autor de este tipo de delitos. Entonces, esta condición de sujetos cualificados llevó a mucho desarrollo. Hay bastante desarrollo doctrinario hoy a la fecha, a veces uniforme, a veces de cierto modo contradictorio, pero la idea que se dio en un primer inicio era que las condiciones especiales del autor no lo cometía cualquiera. ¿Cómo identificamos esta característica, no? Cuando revisamos el tipo penal, o propiamente la norma que describe la conducta ilícita, siempre identifica como el funcionario servidor público que recibe, incentiva, concerta, ¿no? Negocia indebidamente, ¿no? Que abusa de sus funciones, ¿no? Genera un provecho para sí mismo, entonces se identifica como un servidor o funcionario público. Entonces, esta condición cualificada, cuando haces un análisis de tipificación objetiva del tipo penal, se desprende que el sujeto activo por excelencia de este tipo de casos no es cualquier persona, distinto a lo que nosotros vemos con los denominados delitos comunes, donde desde la tipificación objetiva se advierte, ¿no? Que dice el que mata a otro, ¿no? El que se apodera ilegítimamente, ¿no? El que defrauda, ¿no? El que defrauda. Entonces, en ese tipo de casos, el tipo penal específico señala la condición el que, identificando que puede ser cualquier persona que pueda responder a la condición de culpabilidad. ¿Y qué significa eso, no? Cuando dice el que mata, ¿no? El que se apodera ilegítimamente, pues está indicando específicamente que el sujeto activo de este tipo de delitos puede ser cualquier persona, sobre todo mayor de edad, y que no se encuentre inmerso en un supuesto de exculpatorio, ¿no? Es decir, que no tenga una deficiente percepción o anomalía de la realidad, no actúe, tal vez adolezca de una condición mental, ¿no? Que le impida responder como cualquier persona normal. Entonces, eso fue una primera distinción al hablar de los delitos especiales. Pero propiamente dentro de los delitos contra la administración pública se hace también una división específica aún más profunda. Específicamente hablamos de los delitos ya no solamente cometidos por servidores o funcionarios públicos, sino por ciertos funcionarios públicos o ciertos servidores más cualificados propiamente todavía, más propiamente. Aquí nos referimos a los delitos contra la administración de justicia, ¿no? Entonces, los delitos contra la administración de justicia aluden de una manera más específica, ¿no? A que el sujeto activo no solamente va a ser un funcionario o un servidor público, sino por excelencia va a tener que ser un fiscal o un magistrado, ¿no? Bueno, hasta ahí las cosas estaban claras, se podría decir en cierto modo, ¿no? El planteamiento también estaba claro, eso lo vamos a desarrollar con mayor profundidad más adelante. Sin embargo, en el desarrollo propiamente que hemos tenido en la regulación del mercado, ¿no? El desarrollo económico sobre todo, ha conllevado a que se plantee muchos casos o que la casuística genere muchas, se podría decir, situaciones que la norma no ha podido responder o que la norma entre hasta un conflicto de la aplicabilidad, algunos hasta denuncian un conflicto de vigencia, que ha llevado a un reestudio y se ha vuelto un tema muy común que se estudie este caso de los delitos contra la administración pública, no solamente como parte del derecho penal o del derecho penal parte especial, sino también como cualquier curso, una asignatura o un módulo más
en temas de gestión pública, temas de contratación pública, temas de función arbitral, ¿no? Temas de funciones también que involucran a altas autoridades políticas. Entonces, ¿por qué conlleva, pues, se podría decir, nos llama mucho la atención estudiar este tipo de casos por esta demanda que les estoy mencionando? Otro presupuesto que, previo a iniciar, que debemos tener en cuenta, ¿no?, es el carácter interdisciplinario que conlleva a estudiar delitos contra la administración pública. Acá me adelanto un punto antes de iniciar, ¿no? Antes de iniciar. Hemos escuchado mucho de lo que es un gestor público, ¿no? ¿Qué es gestión pública, gestor público? ¿Hemos escuchado? ¿Tenemos conocimiento de ello? Disculpe que le haga este tipo de preguntas, porque como no tengo mucho tiempo para conocerlos, pero sí quisiera identificar ciertos puntos medulares para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, ¿podrían indicarnos, tienen una noción clara de lo que es gestión pública o un gestor público? Si tal vez tienen problema con el audio, pueden escribirlo. ¿Por qué les comento este tema, no? Previo a iniciar también este punto, consideramos que un adecuado gestor público o parte de la gestión pública, o no solamente una parte, tal vez la parte más importante de la gestión pública que va a delimitar mucho la toma de decisiones, es justamente el conocimiento de los delitos contra la administración pública. ¿Por qué planteamos esto y por qué consideramos esto, ¿no? A ver si alguien nos comenta. ¿Se me entiende, no, colegas, lo que estoy planteando? Pueden levantar la mano si se está entendiendo. Disculpen a veces si puedo pensar que estamos a veces entre penalistas, ¿no? Por eso les hago esta pregunta. Gracias, Diego. Con mucho gusto. A ver. Una parte importante. ¿Qué viene a ser el gestor público propiamente, ¿no? ¿Quién es el gestor público? Se ha cambiado mucho este concepto del gestor público con respecto al típico concepto tradicional del funcionario público y de director de administración o director de la gestión pública. Es más aún, se ha hecho tan especializado que se ha generado hasta nuevas carreras profesionales como es el licenciado en administración pública. Existe una denominación, un título profesional ya para este tipo de profesional de las ciencias de la administración que se va a desempeñar. Tal vez muchos de acá son administradores, ¿no? No solamente son abogados. En ese sentido, cuando nosotros queremos abordar parte del estudio de la gestión pública, identificamos que las entidades públicas por excelencia, bueno, en este concepto también, mira, ya me adelanté, entidades públicas, ¿no? El término correcto es entidad pública, pero nosotros seguimos hablando de administración pública. Ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Las entidades públicas, tomando el concepto tradicional, producto de la Revolución Francesa, que se hace una distinción de los principales órganos de toma de poder de un fin distinto a sí mismo, es decir, pues si tienen un fin de protección, enaltecer al grupo de poder que viene a ser una monarquía, estaríamos hablando de un estado monárquico. Cuando se hace ese quiebre y se entiende que el poder propiamente debe ser destinado al interés público, al ciudadano, cambia de una idea de una administración monárquica, de una idea de una administración, se puede decir, privada, elitista,
a un concepto de una administración pública. Entonces, los órganos de poder que tienen una afectación a las personas, cuando persiguen un fin que viene a ser de interés público, conllevan a esta nueva denominación que es una administración pública, ¿no? Entonces, el sentido del concepto de administración pública, miren, proviene desde los años 1789, ¿no? Estamos hablando pues de la Revolución Francesa, en la cual se entiende que el Estado, un Estado soberano, sobre todo un Estado republicano, un Estado democrático, está creado pensado en el pueblo, pensado en las personas, no en un grupo de personas, basado en los dos principios básicos de libertad e igualdad. Contrario sensu, una idea de un Estado monárquico. Sobre esta estructura de lo que viene a ser administración pública, se empezó a implementar la regulación o la estructuración de la administración pública, ¿no? Un Estado, en una primera instancia, protector, tipo monárquico, ¿no? Donde había un modelo donde el Estado controlaba todo, intervenía todo, ¿no? Ese sesgo se dio a la administración, pero con interés público, en la cual teníamos un Estado protector, un Estado patriarcal, en cierto modo, ¿no? Que abrazaba al ciudadano y lo protegía y era dador de sus servicios. Es decir, el Estado satisfacía, protegía, alimentaba al ciudadano. Ese modelo de Estado, ¿no? Ese modelo de Estado, es más, hasta interventor en las actividades económicas y sobre todo no solamente interventor, generador, controlador, ¿no? De las actividades económicas, conllevó a que debemos estructurar una función del Estado basada sobre todo en las ideas del espíritu de las leyes del profesor Thomas Hobbes, en la cual indicaba que las principales funciones que debe tener un Estado, que sobre todo sea limitado por la ley, la primera idea de Estado de Derecho, es que los principales mal llamados poderes, ¿no? Pero propiamente, bueno, son poderes, pero son las tres principales funciones, eran pues la de dar normas, y este órgano debe ser completamente distinto al que aplica las normas. Ahí viene esta palabra, la cual le dice que el administrar justicia es ser boca de la ley, ¿no? El juez, el poder judicial, el que va a aplicar las normas, y los jueces se convierten en boca de la ley, ¿no? Y las normas tienen que ser lo más claras posibles. In claris legis no fit interpretatio. Hay un principio, un aforismo latino que indica, ¿no? La claridad de la norma no requiere interpretación. Y cuando no sea administrar justicia y cuando no sea normar, todo lo demás que no sea corresponde a este poder de la hacienda, ¿no? El poder de la administración propiamente, ¿no? Entonces, eso se denominó el poder de ejecutar o de hacer, y nosotros le conocemos como la función ejecutiva. Estas tradicionales divisiones de poderes que conllevó, o separación de poderes, que hasta ahora está vigente en la Constitución Política Peruana, en su artículo 43, nos comunica, ¿no? Que en una primera instancia la administración pública se creó pensando en estos tres principales servicios. Se puede decir, la organización del Estado en base a normas, ¿no? La solución de sus conflictos a través de una función de administrar justicia, y todo lo demás que no sea esa, todas las demás necesidades que no sean ni dictar normas ni administrar justicia, que son los principales poderes del Estado, realizadas por esta autoridad administrativa, esta autoridad política propiamente, porque proviene de un Estado democrático, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha conllevado, no? Que en una primera instancia se tomaba la idea de un administrador, un Estado administrador, ¿no? ¿Qué viene a ser un Estado administrador? Administrar, pues, que conllevaba las ideas comunes, ¿no? De planificar, desarrollar, ejecutar y controlar, ¿no? Planificar, desarrollar, ejecutar y controlar. Las ideas clásicas de una administración, que más que todo, pues, era un responsable, un
una especie de guardián, una especie de cuidador, ¿no?, de los bienes, y que los mismos sean dados en uso, un buen uso. Sin embargo, la demanda de este Estado empezó a funcionar, el Estado democrático de derecho empezó a funcionar, el Estado de republicano democrático de derecho empezó a funcionar y empezó a crecer la población. Iba conllevado con otra norma importante, ¿no? La Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano con una norma importante que viene a ser el Código Civil de Napoleón, ¿no? La Revolución Francesa no hubiera quedado solamente en regular el Estado, sino también regular la vida del ciudadano, que se hace con el Código Civil francés, ¿no? No quiero tocar ese tema, pero hasta ahora está vigente muchos articulados y mucho espíritu de ese código. De ahí la sabiduría de Napoleón de identificarse como, Napoleón dijo, no, muchas guerras he ganado, ¿no?, pero solamente será recordada por mi código, porque su código sí va a trascender. Y efectivamente, la estructura del Código Civil que hasta ahora tenemos sigue siendo napoleónico. Bien, esta administración pública, basada en una separación de poderes, ¿no?, empezó a crecer y se empezó a dar nuevas necesidades, donde la función de administrar fue superada, en el sentido de cambiar en un enfoque no solamente de administrar, sino de gestionar, ¿no?, que viene a ser una gestión primeramente basada, pues, en decisiones para alcanzar un objetivo, no el conjunto de actos, decisiones y acciones, procedimientos, herramientas que yo hago para alcanzar un objetivo, ¿no?, que conlleva mucho una función administradora. Hoy hablamos de una gestión por resultados, ¿no? ¿Y qué viene a ser el gestor? El gestor es aquella persona que cumple una función o que tiene por autoridad de la norma, ¿no?, o por autoridades democráticas, por decisiones democráticas, ¿no?, el poder de representarnos, y con limitaciones de tiempo, recursos y personas, ¿no?, logra alcanzar y satisfacer las principales necesidades de servicios que se requiere en su ámbito de su competencia. Entonces, eso es una superación del concepto de administración, si no, hoy hablamos del gestor público, ¿no?, que involucra mucho más, ¿no? El gestor público es una persona que tiene limitaciones, ¿no? Hoy, cuando analizamos los niveles de gobierno nacionales, regionales o locales, no existe un ente del gobierno que diga en sí tengo un superávit de presupuesto, en primera instancia, ¿no? Todos indican que necesitamos presupuesto, y el presupuesto es básico para satisfacer necesidades. Por cuanto todas las entidades públicas que hoy tenemos vigentes, de acuerdo a nuestra Constitución de 1993 y las leyes de creación de entidades públicas, tienen una sola y única función: prestar servicios públicos. Así de sencillo. Las entidades públicas tienen una principal y única obligación: prestar servicios públicos. El tema está que hay diversidad de servicios públicos y también hay servicios públicos por especialidad. Entonces, por ejemplo, ¿no?, tomando un poco la función, ¿no?, servicios públicos de necesidad de salud, de educación, transporte, viviendas, comunicaciones, alimentos, todos ellos involucran tipos de servicios públicos por especialidad, y teniendo en cuenta la categoría de los niveles de la necesidad que se requiere, se va entendiendo que hablamos de servicios públicos puros, propios o impropios, ¿no? Y también por las competencias, ¿no?, servicios de seguridad a nivel distrital, servicios de localidad a nivel provincial, regional y nacional, y a veces hasta un distingo por los niveles de intervención, ¿no?, una seguridad local o a cargo de una función administrativa, o la seguridad interna a través de otro órgano especializado, netamente la seguridad. Entonces, este aparato, ¿no?, de esta función de este órgano de administración francesa, que valgan verdades,
tiene pocos años de desarrollo, ¿no? De 1800 llegar hasta el 2020 estamos hablando pues de unos 220 años. Somos es por eso considerado una república democrática bastante joven, ¿no? Pero va con el auge en su funcionamiento, va con el auge de su funcionamiento. Ya, pero volvamos otra vez a la idea, ¿no? Entonces, ha quedado claro, ¿es lo mismo ser administrador público que gestor público? ¿Sí o no? ¿O es diferente? ¿Se me escucha, colegas? O... Sí, por favor, hagan uso del micrófono. O escriban al chat si tienen inconvenientes. Hola, hola. Doctor, buenas noches. Sí, John. Están pidiendo la participación del señor Diego Flores y el señor John Ortega. Yo considero que son distintos, doctor. Correcto. Gracias, John. Gracias, Diego. Efectivamente, no es lo mismo. ¿Ya? El problema, y me voy adelantando a un tema crucial. El Código Penal en su artículo 425 los considera distintos. Perdón, los considera lo mismo. Cuando hoy funcionalmente, ¿no? Un ministro, por ejemplo, una autoridad regional, una autoridad local de nivel provincial, distrital o hasta de un centro poblado, más que una autoridad administrativa, es un gestor. ¿Por qué es un gestor, no? Porque esta persona tiene limitaciones de presupuesto, limitaciones de recursos, tiene limitaciones de personal, pero tiene que satisfacer muchas necesidades. Entonces, tiene que convertirse a veces de un mero administrador a ser un paso de un nuevo gestor. Y a veces la toma de decisiones de la gestión pública lo obliga a tomar estas habrán escuchado tal vez muchos profesionales de derecho si nos acompañan, ¿no? Decisiones de gestión. Es una decisión de gestión. Me voy adelantando ya. Ojo que todavía no empezamos. Así que, por favor, si me siguen o si no entienden, por favor, o si no está claro, me piden repetir o si tienen que agregar algo, preguntar, me lo hacen por el chat. Estamos en el año 2001. ¿Ya? 2001. No, perdón, año 2000. ¿Qué pasó en el año 2020? 2020 estábamos viendo los tiempos de la... ¿Qué cosa? Pandemia, doctor. Estábamos en la pandemia. Muy bien, Brigitte. Estábamos en la pandemia. Entonces, se había desatado un nuevo sentido de necesidad. La necesidad de alimentación, sobre todo. Salud y alimentación. Pensando ese supuesto, el gobierno transfirió un presupuesto específico a las entidades públicas para que compren alimentos. O sea, decían, compren alimentos y lleven esos alimentos a las personas más vulnerables. Porque no solamente nos está matando la pandemia, sino sobre todo que no había alimentación. Y muchas personas se veían forzadas a salir y también a contagiarse por la necesidad de trabajar y llevar un alimento a su casa. ¿Cuál fue el problema? Imaginemos que todos nosotros seamos alcaldes, todos de aquí seamos gobernadores, ¿no? Vamos a ponernos en el otro lado de la cancha, ¿ya? Por ejemplo, acá nos acompaña el señor alcalde Doni, el señor alcalde Héctor, la señorita gobernadora regional Sheila, el señor alcalde René Aliaga, la señora alcaldesa Brigitte, ¿no? Y la saca de cada uno de sus provincias o distritos que se imaginan, ¿no? Y le llega una decisión de presupuesto, una transferencia, te dice, anda, compra alimentos para tu población, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eso nos alegra o nos entristece?
en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo reaccionaríamos? Particularmente yo siento que nos alegraría, ¿no? Estaríamos muy contentos. Entonces, dice, muy bien, vamos a buscar la población más necesitada. Perfecto. El problema es, cuando yo quiero comprar, ¿no?, lo que es necesario, tal vez arroz, papa, atunes, ¿no?, azúcar, ¿el precio de esos productos eran lo mismo antes de la pandemia o eran diferentes? ¿Qué opinan? ¿Era lo mismo o era diferente? ¿Se acuerdan o no? ¿O eran muy jóvenes? O tal vez ya muy mayores que se han olvidado. Sí, 3 años. Eran completamente diferentes, como dice Diego, ¿no? Algunos productos llegaron a subir. Diferente, doctor, porque hubo especulación en el precio. Así es, el triple, cuádruple de los precios, ¿no? Entonces, nuestro director de administración dice, señor alcalde, señora alcaldesa, la leche Gloria que usted quiere comprar, ¿no? La leche Gloria que usted quiere comprar, y por ejemplo, nos han indicado, ¿no?, hay que comprar leche, atún, todo cuesta el doble o el triple. Entonces, la pregunta es, ¿compramos o no compramos? ¿Compramos ese precio o no compramos? Si somos gestores, ¿no? Si somos con gestores, ¿no?, y sabemos que hay que alcanzar el objetivo con los pocos recursos que tenemos, dar el servicio, tomamos la decisión de comprar. Pero nos van a evaluar a la luz de un administrador público, ¿no? Y nos van a decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Está comprando productos sobrevaluados. Está comprando productos sobrevalorados. Este aceite que cuesta 4 soles, usted le está comprando 8 soles. Y ahí está la orden de servicio. El combustible que ha comprado está caro, ¿no? Por lo tanto, al no ser un precio real, existe posibles indicios que usted está buscando apoderarse de bienes o recursos del Estado para sí, perdón, o para otro. Y por lo tanto, usted está asumiendo, va a ser investigado por el delito de peculado. Pero yo no he dado la orden, le están ejecutando nomás, el que ha hecho la compra es el cotizador, el administrador. Ellos son peculado doloso y usted por peculado culposo. Pena imponerse 8 años. Decisión de gestión. Y por ahí preguntamos al asesor legal, pero el asesor legal que tiene una visión de administrador, no de gestor, de administrador, le dice, señor alcalde John Ortega, señor alcalde René, ¿no? Señora gobernadora Sheili, ¿no? O señor alcalde Gildebrand. Vamos a hacer un análisis económico del tipo penal, ¿ya? Si nosotros compramos, existe una alta posibilidad que como los precios en el mercado se han disparado, vamos a tener que comprar con riesgo a que efectivamente sean precios más allá de mercado y vamos a ser mínimamente procesados por delito de peculado. Sin embargo, si nosotros revertimos el presupuesto, no compramos nada porque tenemos el informe técnico que en el mercado los precios no son de acuerdo a las cotizaciones que teníamos antes y devolvemos, vamos a ser simplemente procesados y eso tal vez por el delito de omisión o retardo de funciones previsto en el artículo 377 del Código Penal, que solamente nos van a imponer 2 años. Y como no hay pena por 2 años, a lo mucho será una sentencia con reserva de fallo condenatorio con reglas de conducta. ¿Qué decidimos? ¿Compramos o no compramos? ¿Qué hacemos? La cosa cambia, ¿no? Cuando escuchamos al asesor legal. ¿Cambió o no la situación?
¿Compramos o no compramos? A ver, ¿qué opino? Colegas, ojo, que esta es una cuestión didáctica, no estamos, no se sientan comprometidos a responder, ¿no? Pero hemos tenido de los dos casos, colegas, ¿no? Personas que han tomado decisiones de gestión, ¿no? Han comprado, han alquilado hoteles para poder albergar a los viajeros, han tenido que comprar tal vez desayunos donde era un té con pan por 10 soles, 15 soles la cotización, ¿no? Y que están siendo hasta ahora procesados. Y hay unos que han dicho, no hacemos nada mejor y nos evitamos, y bueno, ¿no? Lastimosamente es un evento de fuerza mayor, caso fortuito, y bueno, se murió. Soy administrador, no voy a tomar decisión de gestión. Estas situaciones que hoy yo les estoy comentando, recordélas en el año 2020, estoy seguro que hoy, 16 de julio del 2024, se están tomando también hoy día. Estoy completamente. Todos los días hay que decidir en ser administradores o gestores. Porque la norma es rebasada por la realidad. Y más aún el Código Penal. Si la norma administrativa es tan dinámica, es por eso que los que somos acá abogados tenemos claro que existe el Código Civil, el Código Penal, la Ley Procesal de Trabajo, el Código Procesal Constitucional, pero no tenemos el Código Administrativo, o no tenemos el Código de Regulación Administrativa. Y no podría haber, porque serían pues como 50 tomos. Toda la regulación administrativa es constantemente dinámica. Un ejemplo de dinamismo es la modificatoria que siempre tenemos en temas de inversión pública y por ende ley de contrataciones. Modificas la ley de inversión pública, tienes que modificar la ley de contrataciones. Se expide la ley de presupuesto del año fiscal, se tiene que modificar la ley de contrataciones. Bueno, ¿para qué tanta modificatoria? Mejor saco una nueva ley. Ley 32.069, nueva ley de contrataciones con el Estado. ¿Y eso está bien? La respuesta es sí, porque son las reglas de un Estado de Derecho y estamos hablando de actuaciones administrativas que son actuaciones completamente dinámicas. Son muy dinámicas. Y vamos a ser evaluados con el código, sí, con el Código Penal del año 91, generada con las ideas de un Estado paterno, un Estado de bienestar, ¿no? Con los delitos que regula en la parte de delitos contra la administración pública de ese año, del año 91, vamos a evaluar conductas del año 2024 con normas administrativas dinámicas, ¿no? No sé si me entienden el contexto. ¿Es preocupante, sí o no? A ver, es como si a nuestro abuelito, no, a nuestro abuelito, ni siquiera el abuelito, el año 90, ¿ya? En el año 90, claro, nuestro abuelito, ¿no? Que esté, o tal vez el bisabuelo, que hoy estaría, ¿no? Presente, le dices, hola abuelito, ¿cómo estás? Mira, me he hecho mi nuevo tatuaje. ¿Qué cosa te he hecho acá? Me he hecho el símbolo de la paz. ¿Qué te parece, abuelito? Para él, ¿qué cosa será ver un tatuaje? En su contexto, en su cultura de los años 90. ¿Qué pasará? ¿Cómo nos mirará? ¿Me está entendiendo, no? ¿Me están entendiendo? O repito, aclaro. Sí, doctor. Gracias, estimado Hildebrand. Bien, pueden utilizar también el chat, ¿no? Bueno, eso está pasando. El operador penal, y acá me voy adelantando otro tema también. Para ser fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios,
no requieres tener experiencia en función pública. Tampoco requieres tener pues un determinado expertise en toma de decisiones de gestión pública, ¿no? Un joven profesional titulado en Derecho, ¿no? Titulado en Abogacía con el bachiller en Derecho, que tenga ya 2 años ya laborando en el Ministerio Público, puede dársele la provisionalidad de una fiscalía adjunta, especial en delitos de corrupción de funcionarios. Y qué mejor si tiene 5 años trabajando en la fiscalía, puede asumir el cargo de fiscal titular provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y es decir, no ha operado ningún sistema administrativo, no conoce sistema, no ha operado sobre todo. Otra cosa es leer la norma y otra cosa es operar los sistemas administrativos. Operar el sistema de recursos humanos de una entidad pública, por ejemplo. Quienes trabajan en recursos humanos, pues la primera característica que trae recursos humanos es que es soltero o es divorciado, ¿ya? Y no por lo que estén pensando, sino porque ese trabajo es súper, así es como tratar de desatar una maraña una telaraña pues de una invasión de arañas, ¿no? A ver, licencia, ya muy bien, ¿de acuerdo a qué? Al CAS indeterminado, al CAS de confianza, es sujeto al decreto legislativo 276, no, pero es obrero, es sujeto al decreto legislativo 728, no, pero se ha adecuado al nuevo perfil del decreto de la ley 30.057, estamos entrando entonces a la nueva ley Servir, ¿no? Y él tiene que saber todo. Y eso tiene que afrontar por niveles y tiene que regular también, no, pero ahora tenemos que ver de acuerdo a la disposición de las plazas AIR, ¿no? Su cese, su licencia, ¿no? Por ejemplo, esa persona va a ser evaluada con respecto a la imputabilidad de una responsabilidad penal por un fiscal, ¿no? Claro que hay honrosos profesionales que sí se esmeran, ¿no?, a responder a la altura del cargo, pero también es bien complicado tratar de conocer todos los sistemas administrativos, el sistema de inversión pública, el sistema de control, el sistema de patrimonio, abastecimiento, de contabilidad, ¿no?, sistema de defensa del Estado, ¿no? Fuera de eso, los procedimientos administrativos. Y además de eso, le vamos a agregar algo más, ¿no? Tiene que conocer el CEPLAN, el Planeamiento Estratégico Estatal a nivel nacional, previstos para cada quinquenio, ¿no? Y fuera de eso, tiene que conocer muy bien su código penal, su procesal penal, los lineamientos jurisprudenciales y acuerdos plenarios que pueden hacer sobre esta materia, decisiones de recurso de nulidad, decisiones casatoriales. Hay casaciones que no deberían ser vinculantes, sino son espeluznantes. Es un completo desconocimiento de los sistemas administrativos. Y hablamos de jueces supremos, y se les comprende porque ellos han sido formados en una universidad de los años 90, donde tenían la idea de una administración pública, donde su profesor tal vez le enseñaba con la lógica de la Constitución del 79, ¿no? Y él toma decisiones supremas sobre esta administración pública dinámica. Es decir, es ese abuelito, bisabuelito que te ve con un tatuaje. Así de sencillo. Entonces, con ese contexto, vuelvo a preguntar, ¿compramos o no compramos en tiempo de pandemia? No respondan, no respondan. Respondan en su corazón para ustedes, nada más. Y ahora hay que ponernos en los zapatos de los que son funcionarios y autoridades políticas. ¿Mm? Y si nos ponemos en esos zapatos, la primera pregunta es, ¿quieres ponerte esos zapatos? ¿Sí o no? Con todo lo que te he explicado ahorita, ¿quisieras ponerte esos zapatos? ¿Sí o no? Y eso es peor. Y eso es peor. Eso es peor.
¿Por qué es peor que no te quieras poner? Porque las personas llamadas a ponerse esos zapatos, que son las personas especializadas, las personas que están abocados a constantemente mejoramiento, estudian y ven este riesgo legal y dicen, no voy a asumir. Y al no asumir la gente competente, ¿quién asume? ¿Quién asume? Tampoco me lo respondan, ¿ya? Vean ustedes en su medio y tenemos una gran fuga de excelentes profesionales de años de función pública, de carrera pública, hoy escapando de la administración pública, no queriendo asumir cargos, renunciando a sus encargos, renunciando a sus puestos, ¿no? Y peor aún, no quiero hablar de la Contraloría, ¿no? No es parte del curso. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir estimado profesor James Reategui Sánchez, es un homónimo su persona que nos acompaña, ¿no? Yo soy también un asiduo lector de sus materiales y si es su persona, quiero expresar que para mí es un honor que estas pequeñas ideas que tengo allá, estaba muy, muy feliz, ¿ya? Tal vez, no quiere identificarse. Muy bien, ¿no? Bueno, tienes el nombre de un gran penalista peruano, un joven provinciano, penalista peruano, que publica bastante, ¿no? Tienes una gran responsabilidad si eres un homónimo. Bueno, ¿no? Yo me considero seguidor del profesor James, ¿no? Pero sigamos con lo nuestro, ¿no? Sí, pues existe un gran, se puede decir, secuestro, se puede decir, una gran debilidad. Las normas administrativas y sobre todo las normas penales, con las modificaciones que se han realizado, no incentivan a la función pública, a lo contrario, desincentivan, ¿no? Pérdida de beneficios penitenciarios, modificatoria de la autoría en el artículo 25, sujeto al decreto legislativo 1351, autoría por extensión, ¿no? Ya no solamente hablamos del extraneo, sino también podemos imputar responsabilidad a cualquier sujeto, agente, participante. Entonces, si hay una deficiente interpretación de la teoría de la infracción del deber, donde puedo hacer una interpretación de autoría ad infinitum, ¿no? Es decir, puedo por una decisión administrativa, como un pago de una valorización de una obra, que en teoría considero que es deficiente, puedo procesar a toditita las personas que firmaron ese documento. Y a las que no firmaron por una cuestión de jerarquía, también. Y como son bastantes, adecuo al artículo 317 del Código Penal. Estoy ante una organización criminal. Una organización criminal. Esta palabrita se ha vuelto, pero es el elemento básico para formular un pedido de prisión preventiva. Y la pregunta es, ¿no? ¿El funcionario público cuenta con los recursos y sobre todo el funcionario honesto o aquel funcionario que se ve involucrado en decisiones ajenas de tercero en el marco de una estructura organizada? Ojo que yo no hablo de principio de confianza, para mí es inaplicable el principio de confianza en este tipo de casos. Sin embargo, lo que yo hablo es una identificación de roles. Si mi rol acaba en el cumplimiento del rol del otro, en la entidad pública todos actuamos con un rol. La teoría del rol, no propuesta ya desde el ámbito del profesor Jacobs, ¿no? Ya se encuentra vigente en la misión pública desde la época de la Revolución Francesa. Todos nos encontramos identificados en un rol, en un manual de organización y funciones, en un reglamento de organización y funciones, en un perfil de puestos previstos en el CAP y en el PAP. Pero el Ministerio Público no toma en cuenta ninguno de estos reglamentos, involucra a todos los que han firmado. Y peor aún, ¿no? Peor aún, la teoría de la infracción del deber se ha malinterpretado por estos pronunciamientos de la Corte Suprema y se está sustituyendo la principal actividad del Ministerio Público, que es probar, tiene que probar el cumplimiento de la acción descrita en el verbo rector y la lesividad al bien jurídico
por una imputación de infracción de deber. Ya no se dice él se apropió, sino dice quebrantó su deber previsto en la norma de tesorería, quebrantó su deber, infringió, y se han convertido los discursos de imputabilidad del Ministerio Público, no diciendo que todos, en un discurso de tipo político. Van a ver ustedes la imputación que se realice, un pedido de prisión preventiva a una autoridad regional o a autoridad local cuando esté en el cargo, no es lo mismo que cuando ya no esté en el cargo. No sé, la pasión disminuye. Ya se baja la emoción, tal vez no salgo tanto en la cámara, ¿no? Digo, nada más a nivel de comentario. En ese sentido, los delitos contra la administración pública están siendo tan mediatizados como los principales delitos cometidos por organizaciones criminales en temas de sangre. Y la pregunta es, ante este escenario, vuelvo a preguntar, ante todo esto, ¿estarían ustedes dispuestos a asumir la función de gestor público o te tendrás que convertir en un administrador público? ¿Qué opinas, estimado James? Hildebrand nos dice, yo voy por gestores. Efectivamente, hoy por hoy, si quieres ser un gestor público, tienes que conocer todo esto de lo que estamos hablando hoy día. ¿Quieres ser árbitro? Tienes que conocer esto de lo que estamos hablando hoy día. ¿Quieres ser adjudicador? Tienes que conocer muy bien delitos contra la administración pública, ¿no? La evaluación para aquellos que ejercemos la función arbitral es, tienes que conocer, hasta hoy por la ley vigente, todo el reglamento, 120 horas en cursos de derecho administrativo, contratación pública y arbitraje, ¿no? Pero ahí faltaría otras 200 horas en delitos de corrupción de funcionarios, que no solamente se debe aplicar para nosotros solamente, sino para todo aquel funcionario público, así como la certificación en conducta y ética, ¿no? Algunos hasta hablan del comply en la función pública, en las normas de cumplimiento ya tenemos, ya, es más, tenemos estas normas de control en los sistemas de control, no necesitamos más, sino que muchas personas que por primera vez leen el comply, teniendo el modelo americano, piensan que se puede aplicar como un nuevo aporte en el ámbito público. Ya tenemos muchos sistemas de control. Es más, la desregulación o la ambigua regulación del control está generando pues que vivamos un sistema de un control, pero un control de tipo inquisitorial, ¿no? Acá un comentario nomás, ¿no? Aquellos que tal vez están siendo sujetos a procesos de control, ¿no? Cuando nosotros afrontamos una investigación en el sistema jurídico penal, el Ministerio Público, con ayuda de la policía como un ente autónomo y como su función de acusar, ellos investigan preliminarmente el delito, ¿ya? Y si están de acuerdo que existen elementos suficientes, recurren al Poder Judicial para comunicar que van a formalizar una investigación para que este órgano sea un órgano controlador de la investigación preparatoria. ¿Ya? La investigación preparatoria. El Poder Judicial, que es otro órgano diferente. Y en ese órgano también existe postura de magistrados, algunos más penal, otros de una óptica penal constitucional, otras constitucional penal todavía. O sea, miren, pero tienen siquiera esa autonomía los magistrados de poder abrazar una especialidad de acuerdo a sus convicciones filosóficas constitucionales. Ya. El Ministerio Público no te puede sancionar. El Ministerio Público tiene que llevarte a juicio, donde va a haber otro juez, que es el juez de juzgamiento, o los colegiados de juzgamiento que te hacen el juzgamiento. Son otros jueces diferentes al juez controlador. Estos jueces determinan la responsabilidad penal. O sea, te sancionan o te absuelven. Y tomada esta decisión, otros jueces, no ellos, otros, es más, de otra jurisdicción, ¿no? Ven el recurso de apelación y con potestad de formular su recurso ante la Corte Suprema. Y en el caso que la Corte Suprema confirmase tu decisión, ¿no? Ratificase la decisión de la Corte Superior,
Vas a otro órgano también diferenciado, especializado en la ejecución de la pena. Vas a un Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, mira, policía, fiscalía, Poder Judicial por sus competencias y el INPE. 5 órganos. 5 órganos que en el caso de la Contraloría es el mismo. Es el mismo. La Contraloría te indaga, te hace el hito, ellos te hacen el informe, te pasan a disciplinario, te sancionan, te confirman la sancionatoria y te inhabilitan y controlan la inhabilitación. Bueno, con copia al procurador de la Contraloría para que él también te denuncie, ¿no? Para que te active todo el sistema jurídico penal. Bueno, es otro tema, ¿no? No me han invitado para hablar de ese tema, no me han invitado a hablar. Volvamos a lo nuestro. Pero justamente, entonces, con esto quiero describir la necesidad, ¿no? La necesidad, que aquellas personas que abrazan la función pública, porque más aún, ¿no? Aquellos que hemos egresado de universidades públicas, ¿no? Y lo digo así abiertamente, ¿no? Si una universidad pública, muchos tal vez no hubiéramos tenido el acceso a una educación superior, ¿no? Nos sentimos comprometidos con la gestión pública y entendemos que un Estado con una decisión clara, con una visión de futuro, pensando prónimos y con ánimo de servicio público, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y más aún tiene que conocer a veces la deficiencia regulatoria descontextualizada que tenemos y en base a eso seguir siendo gestores públicos, ¿no? Bien, hasta esta parte, a efectos de no aburrirlos, vamos a hacer un pequeño break, como dijo nuestra colega Sheila, ¿no? Y continuamos en 5 minutos más, si es que no hubiera preguntas. ¿Estás de acuerdo, Sheila? Bien, doctor, buenas noches. Y con todos los participantes se tomará 5 minutos de break. Así también hacerles recuerdo que pueden dejar en el chat preguntas que también van a estar siendo resueltas antes de terminar el módulo de esta noche. Nos volvemos a conectar a las 7:12.
Bien, buenas noches. Habiendo culminado los 5 minutos del break, vamos a continuar con la disertación. Asimismo, recordarles que en breve se enviará el link de asistencia. Doctor, continúe. Gracias. Bien. Se me logra escuchar también, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctor. Ya, Sí, correcto. doctor. Gracias. Bien, sigamos entonces en el punto que nos hemos quedado. ¿Ya? Creo que con estas ideas, la idea era contribuir a que se motiven a estudiar el curso, no que tal vez digan, no, yo no voy a ser funcionario público. No es eso, ¿no? Imaginemos que por miedo a la lluvia no salgamos a conocer el mundo, ¿no? O sea, lo mismo sucede ahí. ¿Qué acto que nosotros no realicemos no es sujeto de una posible imputación de responsabilidad? Entonces es parte de lo que nosotros necesitamos, es generarnos primeramente los conocimientos previos, ¿no? Acumular también experiencias previas para llegar pues a un dominio y saber el objeto de la materia. En conclusión, esta primera parte de la gestión pública, parte de ser gestor público, es tener conocimiento de los delitos contra la administración pública, sobre todo los criterios interpretativos, ¿no? de la imputabilidad cometido por este caso de ilícitos, ¿no? Y hay mucho que trabajar, ¿no? Yo sé que tal vez no es el grupo de penalistas, pero hay mucho tema que trabajar en los delitos penales, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que en el caso de que una prisión preventiva sea revocada, ¿no? El juez tiene que pasar inmediatamente a disposición del órgano de control, es decir, va a dejar de ser juez. Entonces, si te has atrevido a privar la libertad de una persona por una deficiente decisión, ¿no? Similarmente tiene que pasar una consecuencia, ¿no? Un tema que se analiza con respecto a la autonomía o no de la decisión del Poder Judicial, XXX, ¿no? Pero un montón de casos, ¿no? que se ve sobre ese punto y ahí que tiene que ser materia de análisis. Bien, hasta aquí, ¿algún tipo de pregunta, colegas? No, doctor. Continuemos entonces. ¿Qué vamos a hablar? Ya. Wow, el primer contenido, y sí, pues, y tiene que ser tal vez el más importante, ¿no? Es cuando nosotros revisamos qué involucra primeramente la idea del Estado de Derecho Constitucional. La idea de un Estado de Derecho Constitucional sobre todo, motiva que las actuaciones que se realicen en el marco de una actuación privada, ¿no? Se encuentra pues limitada especialmente en el numeral 24, literal B, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que señala pues que nadie está impedido hacer lo que la ley no te prohíbe, ni prohibido hacer lo que ella no te impide, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros actuamos con una completa libertad de actuar, salvo aquello que se encuentre prohibido, ¿no? Entonces, ello involucra un poco la regulación de la legalidad de las actuaciones en el ámbito privado. Entonces, yo no puedo contratar aquello salvo que afecte temas que se afecten el interés público, el interés social, el interés ético, ¿no? Puede establecerse limitaciones mediante normas con rango de ley, mediante la ley por estas razones, ¿no? O cuando sea pues manifiestamente nulo, ¿no? Pero aún así las normas contractuales se aplican supletoriamente a la voluntad de las partes, siendo el único límite lo ilícito o estas prohibiciones de interés público, de interés ético que se tenga que ver, ¿no? Entonces, pero eso no sucede en temas de relación de derecho público. ¿Qué significa esto, no? Cuando se va a relacionar el Estado con el ciudadano, y el Estado específicamente a través de esta persona jurídica que presta los servicios públicos, que son las entidades públicas no aplican esta idea de
concepto de legalidad de relaciones privadas, sino aplican estrictamente lo que se conoce en términos del profesor Enterría, la vinculación positiva a la norma. ¿Qué significa esto? Si no está autorizado, si no está permitido, si no está reconocido en una ley o en una norma, tu actuación no la puedes realizar. Estás impedido, como quien dice, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo tomo decisiones más allá de la norma de mis actuaciones que me faculta? Inmediatamente dispara o activa el sistema de responsabilidades, ¿no? Si yo abuso de mis funciones, incurro en el delito de abuso de autoridad, más aún si va a perjudicar a un tercero. Si asumo funciones que corresponden a otro órgano o a otra autoridad, pues se me va a imputar por una usurpación de funciones, ¿no? Entonces, y hasta uso distintivos, símbolos también hay para un tema de que no puedo ni siquiera utilizar vestuario o instrumento, vestuario que corresponde a otro tipo de función, ¿no? Entonces, sobre esa lógica, se ha previsto el tema específicamente de imputabilidad por el quebrantamiento de las responsabilidades, o en este caso, de las funciones que cometen un funcionario público. No estamos hablando nada de temas económicos, ¿eh? Estamos hablando específicamente en el caso que la persona asume ir más allá de lo que la norma le ha previsto. Esta regulación de la actuación propiamente es básica para lo que nosotros hablaríamos de un elemento del estudio de la administración pública. Y acá me adelanto un poco, disculpen que me adelante un poco más, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la administración pública, se hace un distingo entre sus componentes de la administración pública. Y el principal componente de la administración pública es efectivamente, ¿no?, la legalidad. La entidad pública se crea mediante una ley se crea estas entidades públicas responsables de una prestación de servicios públicos, y en esa norma se prevé sus objetivos, sus fines, sus facultades y su organización, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de gobiernos regionales, hay una ley orgánica de gobiernos regionales, municipales, su ley orgánica, ley de creación de los organismos constitucionalmente autónomos, ley orgánica del Ministerio Público, del Poder Judicial, XXX. Y estas normas regulan su organización y funciona bien, constituyéndose, por ende, el principal, se podría decir, insumo de la administración pública, la legalidad. Pero la administración pública, aparte de la legalidad, ¿no?, como todo ente, en este caso, tiene que actuar, ¿no? Y acá la pregunta bastante importante se hace: ¿es lo mismo la actuación de una persona natural, de una persona jurídica de derecho privado y de una persona jurídica de derecho público, ¿no? El derecho penal tradicional, o se podría decir, pues claro, los principales principios del derecho penal siempre regulan, ¿no?, que las personas jurídicas no pueden ser responsables penalmente. O sea, las personas jurídicas propiamente no delinquen, no cometen delito. Sí se les puede imponer medidas accesorias de responsabilidad penal a la persona jurídica, pero no es porque haya realizado una actuación o un comportamiento humano la persona jurídica. Societariamente, civilmente, entendemos a la persona moral, ¿no?, como este conjunto de personas naturales o jurídicas que se asocian y manifiestan esta voluntad asociativa o societaria. Entonces, es por eso que se puede hablar de contratos entre personas jurídicas societarias, ¿no?, o personas jurídicas naturales y una societaria, por cuanto todavía se protege ese esbozo de voluntariedad en la regulación de las relaciones privadas.
pero la diferencia es que es una voluntad asociada o societaria, ¿no? Con respecto a las demás. Pero, ¿qué sucede con el ámbito de las actuaciones administrativas, ¿no? Entonces, por esa lógica, con una regla, se podría decir, muy sencilla y tradicional, ¿no? El derecho penal señala que el primer elemento material de los delitos es, pues, un elemento humano, el comportamiento humano, ¿no? Entonces, pero profesor, hablamos de la actuación societaria de haberse apropiado o haber fraguado, o sea, ha cometido una defraudación. No, señor, para el derecho penal analizamos el comportamiento humano del gerente, del directivo, del socio, con respecto a esa participación y sancionamos ese comportamiento. Sancionamos el comportamiento. Entonces, a la persona jurídica, no, a la persona jurídica se le imponen medidas o consecuencias accesorias. Perfecto. Pero menos aún se ha previsto el análisis de la actuación administrativa como supuesto de elemento material para la tipificación de delitos. Y esto es un tema bastante importante, ¿no? ¿Y por qué? Me voy adelantando, ¿no? ¿La administración pública realiza actuaciones? Claro que sí, pero ¿son lo mismo que actos jurídicos? Completamente no, completamente no. Y eso lo podemos advertir de la clara distinción del artículo 140 del Código Civil con el artículo 3 del TUO, texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo 04/2019 donde señalan los presupuestos para la existencia de una actuación administrativa son totalmente disímiles con respecto al acto jurídico, siendo el principal concepto del acto jurídico la manifestación de voluntad, ¿no? En el primer párrafo del 140 y el segundo párrafo define los requisitos. Nosotros, en el artículo 1 del TUO de la Ley de Procedimientos, señala qué cosa es acto administrativo y qué cosa no es un acto administrativo. Y esta distinción, por ejemplo, conllevaría desde una lógica de imputabilidad, ¿no?, a considerar, por ejemplo, que todo lo que no es un acto administrativo o actos de mero trámite no debería ser considerado con relevancia penal por la insignificancia administrativa que tienen los actos de administración. Sin embargo, los actos administrativos sí, y los actos administrativos lo define como las decisiones de las autoridades, ¿no?, enmarcadas en las normas del derecho público que producen efectos sobre los derechos, intereses o obligaciones de los administrados en una situación concreta. Profesor, eso no es acto jurídico. Claro que no. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a querer modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Pero no tiene esta distinción ya bien clara en el derecho privado, bien clara en el ámbito administrativo, aún todavía no clara en el ámbito penal. Y tiene sentido, porque esta definición del acto administrativo y del acto de administración se hace en el año 2001 con la ley 27.444. En el año 2001, propiamente se habla de la humanización de la administración pública. Y el Código Penal que regula en su título segundo delitos cometidos por funcionarios públicos del título 18 es del año 91. Es como si nos quisiéramos vestir con nuestra ropa de bebé. No sé si a alguno de ustedes le dará su chompa de bebé o se podrá poner pues en una cuna de bebé, que era idéntico de la bebé. Necesitamos un replanteamiento total de esos delitos, ¿no? Es más, acá yo me atrevo a decir que existe la necesidad de revisar constitucionalmente todos los delitos cometidos o imputados y sobre todo condenados en temas de responsabilidad de delitos de funcionarios públicos. Y si no se ha hecho es por la escasez de recursos que no tiene a veces el funcionario o servidor público, que a veces es sancionado o intervenido. Y peor aún cuando le imputan
una responsabilidad por organización criminal de un análisis somero de una actuación administrativa en conjunto, de procedimiento, dice, no, en el procedimiento, ¿qué cosa hay? Por ejemplo, en el procedimiento ha habido proveídos, oficios, dictámenes, informes, constataciones, visaciones, firmas, resoluciones, actas, órdenes de pago, órdenes de servicio, ¿no? Actuaciones de girado, de devengado y de entrega de cheque. Todo eso ha sido la actuación. Todos los que han participado ahí y los que no también por ser cargo directivo, porque estamos hablando de autoría en aparatos organizados de poder, ¿no? El hombre que está detrás, ¿no? El autor mediato, también tú ven acá, ¿no? En base a una organización criminal, son procesados en base a esta imputabilidad de resultado, sin tener en cuenta que estamos ante actuaciones administrativas. Bueno, disculpe que me adelante, vuelvo otra vez al inicio, ¿no? ¿Y qué viene a ser la actuación administrativa per se, ¿no? La actuación administrativa per se tiene sus propios requisitos, que son completamente diferentes al artículo 140, ¿no? Se reemplazó el agente capaz porque tener el ejercicio, ¿no? Sin restricciones de los derechos, ¿no? Objeto lícito, ¿no? Objeto, fin lícito, objeto jurídicamente posible, ¿no? Y la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Eso no está en la ley de procedimiento administrativo general. Las resoluciones que nosotros tenemos de cualquier entidad pública, de la más pequeña hasta la más grande, tienen que cumplir con los requisitos que uno, que sea emitido por la autoridad competente. No solamente que no esté en base a restricciones de ejercicio de sus facultades o sus derechos, no. O sea, es por demás. Se entiende que toda persona que es funcionario del sector público pasa un sistema de evaluación, de ponderación de concursos y tiene que tener todas sus facultades. No solamente es un agente capaz, sino tiene que ser el más capaz mínimamente. Y fuera de eso se le exige perfiles específicos, profesionales, ¿no? Habilitantes para poder postular en el cargo. No para que asuma el cargo, postular, y de esa postulación selecciona al que cumple el mejor perfil para que asuma la función. Y una vez que asume la función, puede emitir tampoco, sino tiene que sujetarse al principio de legalidad dentro de la organización de sus roles para que tome decisión, para que recién pueda ser competente para la toma de decisiones. Es totalmente diferente a la manifestación de voluntad, totalmente diferente al ejercicio sin restricciones de sus derechos. ¿Y con eso puede emitir derechos? No, tampoco no puedes emitir actos administrativos, sino que además esa decisión que fuera tiene que ser un autor competente, y me adelanto al último requisito, sea resultado de un procedimiento regular, es decir, procedimientos que están dentro de la entidad normativizados a través de sus propios instrumentos de gestión internos, su MOF, su ROF, su TUPA, su MAPRO, su PIA, su POI, ¿no? ¿Qué cosa tan de profesor de otro idioma? No, es abreviaturas de las normativas internas que cada entidad diseña de sus actuaciones, ¿no? El tema de plazos, actuaciones, competencias, decisiones, están detallados. La entidad pública, por más mínima que sea la actuación, ya lo ha detallado de forma interna. Lo ha detallado de una manera interna. Y de manera más general, a través de su ley de creación. Y ahí se ha establecido un mapeo de procesos de cuánto dura, cuánto cuesta y quién es el competente. Y si no se cumple ese procedimiento regular previo, pues definitivamente esa actuación no vale, por más que sea la competente. Fuera de eso tenemos elementos, se puede decir, accidentales de validez, ¿no? Que es uno que sea motivado, esto con sujetos a conservación del acto administrativo, vicios de conservación no afecta mucho, pero sobre todo que tenga una finalidad pública y que tenga un objeto jurídicamente posible, ¿no? Y sobre todo cuando dice jurídicamente posible es que persiga también el fin lícito y esté inspirada en las normas de derecho público. Entonces, si cuenta con todo ello, recién estamos ante un acto administrativo válido y este recién va a poder producir efectos en los derechos, intereses y obligaciones en una situación concreta o determinada de un administrado. Entonces, toda esta lógica de actuaciones administrativas
se toma en cuenta al momento de hacer una imputación de responsabilidad penal en delitos de corrupción de funcionarios? Dejo la pregunta en el tintero. Dejo la pregunta en el tintero. Entonces, eso se tiene que hablar, se tiene que estudiar en temas de la administración pública en un Estado de Derecho. Por si acaso, el Estado peruano es un Estado de Derecho. Está en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. En el artículo 43 recalca que somos democráticos republicanos, ¿ya? Y en el artículo 65 se detalla claramente que nuestro régimen económico es de un mercado social. No somos un libre mercado, es un mercado social. ¿Y qué involucra eso, no? El rol subsidiario del Estado en el mercado. Por eso no vemos mucha presencia del Estado. ¿Por qué el Estado está obligado a contratar? Me va adelantando, ¿no? Sí se encuentra obligado, está en el artículo 76, ¿no? El Estado está obligado a contratar a través de licitación o concursos públicos, bienes, servicios o ejecución de obras. Está obligado, tiene obligación constitucional. Y tiene su fundamento el artículo 76 de la Constitución del 93, que no se ve a las luces del Código Penal del 91. Contrario censo, la ejecución de las obras públicas anteriormente era titularidad del Estado. El Estado era el que ejecutaba las obras. Esa modalidad todavía se encuentra vigente como una administración de ejecución presupuestaria directa por administración pública, ¿no? Y esta modalidad, si se hace una pequeña revisión somera, se advierte que son las que más erogaciones tienen, más gastos tienen, donde el propio Estado administrador y se ha establecido presupuestos en ese sentido, a efectos de promover la competencia y sobre todo hacer que el Estado no sea pues esa entidad pública, sea sobre todo una lógica de gestora, delegue esta función pero sujeta a un máximo sentido de control. Y hoy por hoy vamos a migrar a un nuevo sistema de contratación de ingeniería, los fast track, ¿no? Contrataciones más amigables, porque lo que hemos, se puede decir, juridizado o llevado a la legalización extrema con reglas de un debido proceso, ha generado que hoy por hoy tengamos obras paralizadas, ¿no? Entonces, y salen estos informes, tenemos tantas obras paralizadas. ¿Por culpa de qué? Del árbitro. ¿Por culpa de quién? Del expediente técnico. No. Y es triste ver que la Contraloría no identifica que la culpa es por la propia estructura de la norma. Entonces, hoy se está mudando a un nuevo sistema y seguramente con los cursos que va a organizar nuestro centro de arbitraje vamos a hablar con los especialistas correspondientes de nuevo estos nuevos contratos de ingeniería. Va a ser muy interesante su implementación y su reglamentación, sobre todo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, volviendo a nuestra idea, ¿no?, del Estado de Derecho, que aspira a una vigencia en el Estado de Derecho constitucional, evaluar la conducta, evaluar el primer elemento material de la administración pública como actuaciones administrativas, como un insumo para imputabilidad de responsabilidad penal, todavía no se ha dado. Todavía no se tiene claro. Es más, a veces ni se debate, a veces ni se toma en cuenta. Entonces, es usual que se pida, por ejemplo, al Ministerio Público, por favor, quiero que usted me haga una imputación concreta, delimite mi actuación. Se pide por escrito que haga una delimitación de actuación y al no verse posible hacer esta imputación de actuación, se ven a veces vistos a través de unas excepciones o cuestionamientos de un abocamiento indebido de revisión de actuaciones administrativas vía penal, cuando eso debe ser a través de un proceso contencioso administrativo o propiamente a través del órgano control correspondiente. Entonces hay mucho que hablar sobre administración pública hoy por hoy. El término propiamente administración pública ya es vetusto. El término correcto es entidades públicas, que está previsto en el artículo 1 del título preliminar del tubo de procedimiento, y es algo muy interesante porque admite como parte de las entidades públicas a los privados. Los privados son parte de las entidades públicas. Es algo muy interesante, la regulación peruana va con la lógica del rol subsidiario, el rol menos interventor, y más bien a lo contrario, el Estado que delega para entrar a un rol de supervisar y controlar el mercado,
apertura la idea que se considera a los privados que por autorización, delegación o concesión presten servicios públicos son parte de las entidades públicas. Entonces, esto a la luz de uno de los ojos de un pensador del Código del 91, es posible, ¿no?, que puede imputar, por ejemplo, peculado al decano del Colegio de Abogados de Puno por no haber declarado sus viáticos de manera oportuna. Dice que el Colegio de Abogados es una asociación, es una persona jurídica de derecho privado, pero por el hecho de prestar un servicio público, se encuentra comprendido en el numeral 8, concepto de entidades públicas, y para ellos activaría el título 18 del Código Penal. Faltaría esta interpretación Frankenstein, nada más que se pueda dar, ¿no? Pero, bueno, estoy seguro que no suceda eso, ¿no? Que no suceda eso. Bien, hasta aquí, ¿algún tipo de preguntas, colegas? Aló, doctor. Sí, Walter, te escuchamos, amigo. Sí, doctor, preguntando acerca, quizás adelantándome, en caso de los que se llaman, de los encargos, a veces en las instituciones públicas, los encargos se designan así nada más. Entonces, como es un manejo de dinero, ¿no? Y que no eres parte, digamos, en ese sector, sino de un programa. Como en casos de dinero dice que tiene que ser, ¿no?, alguien con resolución o algo así. Pero no realizas los actos directos, digamos, a un programa no realizas esos actos directos, solamente eres como un cajero, algo así. Eso, digamos, en un futuro te puede traer, digamos, si no lo haces el gasto en forma directa, solamente estás administrando, y en un futuro, digamos, te puede causar, digamos, una investigación, entonces te puede llegar, ¿no?, a un proceso, ¿no?, por peculado, todo eso. Entonces, mi pregunta sería, ya que estamos hablando de legalidad, digamos, ¿sería legal eso? No sé. Estimado Walter, de verdad quisiera darte una respuesta, ¿no? Pero la respuesta es bien complicada porque la respuesta sería sí y no. Sí y no, ¿no? Dependerá del caso del operador que lo vea, ¿no? Por ejemplo, si una persona, tengamos claro que viene a ser el encargo, ¿no? El encargo es una acción mediante el cual hay una directiva específica de encargo que dice para aquellas actividades de servicios, ¿no?, de servicios rápidos, ¿no?, de manera, no es la regla, de manera excepcional, ¿no?, se hace una asignación económica a un personal específico para que pueda dar la atención al servicio, ¿no? Oye, nos van a cortar la luz, entonces, uy, ¿qué hacemos, no? Entonces vemos una disponibilidad y con esa disponibilidad hacemos encargamos, o sea, hacemos una asignación extraordinaria de presupuesto a un determinado sujeto para que él pueda hacer el pago para eso específico. Una vez realizado eso específico, él rinde cuenta exactamente de la acción administrativa que se le dio con el encargo, ¿no? Entonces, usualmente eso se hace para cosas rápidas, una chapa que se rompió, ¿no?, o una reparación, o necesitamos, pues, no sé, una compra de vidrios, cosas así, ¿no? Pero también se hacen para ver algunas actividades que, teniendo en cuenta la naturaleza o las circunstancias o la urgencia, también se aprueban, ¿no? Y es con una resolución de administración, con un requerimiento de encargo, y definitivamente va a ser sujeta de este cuestionamiento. ¿Por qué? ¿No? Algunos podrían decir, no, pero lo hubieras hecho con una licitación, ¿no? ¿Por qué no has utilizado las contrataciones inaplicables, ¿no? ¿Por qué lo ha tenido que hacer él? ¿Por qué no lo hemos hecho tal?
Siempre hay un porqué. La pregunta es, ¿qué no se puede investigar a la administración pública? ¿Qué no se puede investigar a un funcionario público? Todo es posible de ser sujeto de una investigación. ¿Qué sí recomiendo? Que debemos tener claro la rendición dentro de los plazos, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento, el informe favorable, la resolución autoritativa, el informe de la documentación del gasto que se ha hecho, si es posible, con fotografías, con evidencias, los comprobantes de pago que se ha utilizado y, en este caso, la estructura de análisis de costo de lo que ingresó y lo que se gastó debidamente documentado. Y si sobró, depósito a la cuenta de la entidad de la constancia de lo que sobró. Para que, o sea, ingresó 100, gasté 100, o exactamente gasté 90, pero deposité los 10 que hagan 100. Y con ese informe presentado con mesa de partes en original, tener debidamente a la mano para cualquier posible descargo. Walter. No sé si se me escuchó. Sí, gracias, doctor. Ya. Maribel, sí, colega, te escuchamos. Colega Maribel, le escuchamos. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a la aplicación del principio de legalidad en la administración pública. ¿Se puede fundamentar con opiniones de los órganos especializados como el OCE o el SERVIR en la emisión de un acto administrativo, como por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de, puede ser de repente de un enriquecimiento sin causa, ¿no? Y emitir un acto administrativo, llámese una resolución u otra, para hacer efectivo un pago a un supuesto afectado, ¿no? Con este enriquecimiento sin causa. Cuando no existe un marco normativo que establece o una norma legal que establece específicamente que se pueda realizar. Correcto, estimada Maribel. Una pregunta, bueno, vamos a decirla de laboratorio, ¿ya? Agradezco por el carácter claro de la pregunta, pero es una pregunta de laboratorio, ¿ya? Voy adelantándola. Y me voy a tomar todo el tiempo casi que tengo para responder. Y yo contento si con ello podemos ayudarte en algo, Maribel. Me agrada mucho las personas que preguntan porque son las que están atentas y me gusta dirigirme mucho a ellas porque así como damos el tiempo, ustedes se dan el tiempo de escuchar a uno y qué mejor reconocimiento para un docente que sea escuchado. Bien, estimada Maribel, vamos por partes, ¿ya? Primeramente, ¿qué viene a ser un enriquecimiento sin causa? Ya, para aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con esto. El enriquecimiento sin causa es una institución de las fuentes de las obligaciones del Código Civil. Específicamente en el libro séptimo, como una cuarta regulación, tenemos el enriquecimiento sin causa, como otra forma diferente de obligación a la responsabilidad extracontractual, la promesa unilateral, los contratos típicos en general, ¿no? o los contratos en general. Entonces, como una forma diferenciada está el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa o incausado es aquel que en las relaciones contractuales existe un rompimiento del equilibrio económico de las relaciones o de las prestaciones que hace que uno reciba mayores prestaciones o las prestaciones se hacen más onerosas con respecto al otro, ¿no? Entonces, esta figura del enriquecimiento sin causa ¿es aplicable en actuación administrativa, en sede administrativa? La respuesta es no. No. No.
porque propiamente es una institución que está regulada para la contratación civil. Está regulada para la contratación civil, pero la contratación pública no lo tiene regulada. Por lo tanto, en vía administrativa, si su persona fuera la alcaldesa o la gobernadora o la presidenta de la República y yo fuera su asesor, le tendría que decir: no podemos aplicar en sede administrativa esta institución. ¿Se podrá verlo a nivel judicial o a nivel arbitral? Claro que sí, siempre y cuando, porque la propia ley de arbitraje ya también ha señalado, perdón, ley de contrataciones ha señalado que esta institución tampoco es pasible de verse como una pretensión arbitral. Por lo tanto, lo único que te queda sería a nivel vía judicial. ¿Y por qué vía judicial? Porque justamente nosotros en la vía administrativa estamos limitados por la norma. Y si no tenemos la norma, no podemos actuar. Profesor, pero sí tengo la norma del Código Civil. El Código Civil no se aplica, más aún en contratación pública. La primera disposición final de la Ley de Contrataciones con el Estado regula lo que se denomina el principio de jerarquía de las normas en temas de contratación pública. Y ahí señala claramente que el principio de jerarquía es: primero aplico la Constitución, segundo la Ley de Contratación con el Estado, el reglamento, la ley de procedimiento administrativo, la norma de derecho público y debajo la norma de derecho privado en cuanto fueran aplicables. En ese sentido, entonces, las prestaciones que indebidamente puede haber obtenido el Estado a costa del perjuicio del contratista, ¿está bien, profesor? No puedo opinar si está bien o está mal, pero lo que sí te puedo responder es que en el anexo 3 de toda base de contratación pública, el contratista en temas de obras señala que conoce el expediente técnico o que conoce los términos de referencia o las especificaciones técnicas y acepta estos términos contractuales. Por lo tanto, no tiene la condición de que yo tenga un apoderamiento doloso. No lo puedo resolver en vía administrativa, Maribel. Te escuchamos, Maribel. Doctor, yo he tenido acceso y he podido leer opiniones del organismo supervisor de contrataciones en donde establece que sí es posible, mediante acto administrativo o resolución de la autoridad, que se pueda reconocer, ¿no? El que se llama este acto administrativo, no, este enriquecimiento sin causa que habría tenido la entidad. Entonces, por eso le preguntaba, con esa opinión que el organismo especializado me da, ¿es posible que yo podría emitir un acto administrativo o no es posible? Estimada Maribel, mi respuesta siempre va a ser no, porque en esas propias opiniones señala, primeramente, que son de carácter interpretativo general, que no son vinculantes, y específicamente en ese caso que también he leído, si tú lees con detenimiento, señala que es responsabilidad del titular como una decisión de gestión. Como una decisión de gestión. Es decir, va a ser bajo tu propio riesgo. Pero si hablamos de las instituciones administrativas propiamente, tenemos una laguna normativa en la Ley de Contrataciones del Estado sobre este supuesto de enriquecimiento sin causa. Y eso no es porque se le ha ido al legislador, sino que la lógica del legislador en contratación pública es que el que se mete en contratación pública no es pues una persona común, es una persona que conoce el tema de mercado de compras públicas, tiene su estructura de costos, sabe a lo que se va a comprometer, conoce un expediente técnico, sabe si vamos a ejecutar una obra por suma alzada, precios unitarios, y las consecuencias que las mismas va a poder asumir. Es por eso que estas figuras usualmente se debaten en vía arbitral, pero no en sede administrativa. Y si revisas la opinión, sin perjuicio que te diga, son opiniones de carácter interpretativo, no vinculante, y lo hacemos sobre casos generales y no específicos, esa es la primera premisa de la opinión. Más abajo te va a decir correspondiente a una decisión de gestión de entera responsabilidad del titular. Y la pregunta que te van a hacer, Maribel, es ¿por qué
la necesidad de hacer esto, hacer un reconocimiento de un enriquecimiento sin causa. ¿Eso en qué contribuye al servicio público? La obra contribuye al servicio público, pero esta decisión de pago que le quieres hacer, ¿qué finalidad pública cumple como requisito de validez del acto administrativo? No sé si me entiendes. Por eso les decía que la pregunta de Maribel es de laboratorio. Y en la realidad vemos casos así, decisiones importantes y a veces decisiones que tienen afectación con la ejecución presupuestal. Todas las entidades públicas estamos locas en gastar, pero tenemos que gastarlo de una manera eficiente, sostenible y tener en consideración el impacto que va a tener en la determinación de responsabilidades más adelante. ¿Y cómo nos evalúan? La entidad que hizo mejor ejecución, ¿no? Cumplió con el 100% la ejecución de su gasto público. Por ejemplo, a nivel universidades, la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco ocupamos el primer puesto nacional en ejecución presupuestaria a nivel de universidades públicas, ¿no? Pero ya se imaginan a qué costo, ¿no? Estamos ahí trabajando de día y hasta a veces de noche, y a veces tenemos que tomar decisiones diciendo no vamos a poder llegar este año en la meta porque este presupuesto conlleva a una decisión de gestión no vinculado positivamente y va a generar posibles interpretaciones muy sesgadas y por lo tanto es preferible perder esa ejecución en ese extremo. Es por eso que las entidades no llegan al 100%. Las que ocupan los primeros puestos es por el avance del presupuesto. Gracias, Maribel. Una pregunta muy interesante. Sigamos, a ver, para avanzar. ¿Es lo mismo funcionario y servidor público? Otro tema bien amplio, muy amplio, ¿no? Existe concepto de servidor y funcionario público en las normas del derecho laboral público y en el derecho penal. Este es un tema bastante complejo, ¿no? Que el derecho penal ha tenido que regular su propio concepto de servidor o funcionario público en el artículo 425 y no se ha quedado ahí, los ha extendido con el concepto de cómplice en el artículo 25, tercer párrafo, con la modificatoria del decreto legislativo 1351, que ha hecho más daño de lo que se ha pensado. Hoy por hoy se puede considerar extraneos en cualquier delito desde base del rompimiento de la interpretación de la legalidad administrativa por este sentido de culpabilidad. En el artículo que se le va a compartir sobre negociación incompatible un poquito hablamos sobre eso, que espero les guste, ¿no? Entonces, la idea de servidor o funcionario público previsto en las normas administrativas o laboral pública es distintivo a lo que está previsto en el Código Penal. Es completamente distintivo, ¿no? Es más, existe una clasificación en el Decreto Supremo 05-2001, PCM, ¿no? En el reglamento del Decreto 276 de la carrera administrativa, en la ley Servir, ¿no? Y esta diferenciación de contratos CAS para CAS de confianza, y hasta existe una contratación de altos asesores con fondo de asignación gubernamental conocidos como los FAC, ¿no? Y tenemos los asesores BIC todavía, o sea, es otro tema, ¿no? Pero esos en puridad cumplen un rol distintos, pero en el Código Penal hemos hecho un saco supuestamente cerrado en el artículo 425, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Finalmente, hablar sobre autoría y participación, tipicidad, ¿no? Un poco ya hemos hablado de actuaciones administrativas, todo ello son los fundamentos de lo que nosotros consideramos la parte general de los delitos contra la administración pública. Para aquí a los colegas abogados y especialmente penalistas, ¿no? Es usual hablar sobre, cuando estudiamos derecho penal, parte general, de las tres componentes o tres instituciones que componen el derecho penal, ¿no? Los fundamentos jurídico-dogmáticos del derecho penal, ¿no? La teoría del delito y la teoría de las penas, ¿no? Entonces, los tres en conjuntos es la parte general del derecho penal, y el estudio de los delitos constituye la parte especial, y la investigación en la determinación o no de la comisión de un ilícito se conoce como el derecho procesal penal.
y el cumplimiento de la pena se ve como el derecho penitenciario o derecho de ejecución penal. Entonces, en conjunto es el sistema jurídico penal y con sus ciencias auxiliares, las ciencias jurídico-penales. Es bastante amplio y apasionante. Ya, pero los delitos contra la administración pública, así como se están volviendo los delitos ambientales, ¿no? Y también estamos hablando de los delitos económicos, están hoy por hoy generando que se tenga que replantear la idea de la parte general del derecho penal a una parte especial específica por estos tipos de delitos. Es como una especie de introducción a la parte especial, es decir, a los delitos especiales. Y una clara identificación de esto es que a la luz del artículo 11, cuando definen el Código Penal el delito de la falta como la acción o omisión dolosa o culposa prevista en la ley, ¿no? Ese concepto de manera general es diferenciado en, por ejemplo, la parte específica del derecho, en este caso, delitos cometidos por funcionarios públicos. Finalmente, las consecuencias jurídico-penales, eso te vamos a hablar un poco en la próxima clase, que pues las sanciones que se han previsto son pues sanciones más draconianas, son sanciones propias de un derecho penal del enemigo. El enfoque que se ha previsto es al funcionario público es una piñata, ¿no? Es como todos tienen errores, pero podemos colgar al funcionario público en el marco de la publicidad de los procesos contra el público y le dan con piñata. Y pues no solamente destruyes una imagen, una familia, sino sobre todo una carrera profesional. Bien, colegas, cumplido la hora, agradezco su atención a los 36 colegas que nos acompañaron. Espero que este compartir de tiempo haya sido de su agrado. Si no más preguntas, daríamos por concluido mi intervención. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, para la certificación, disculpe. Ah, ya, la colega Sheila, por favor, te damos el uso de la palabra. Sheila, Michelle, nos están preguntando para la certificación, por favor. Buenas noches, doctor. Respecto de la certificación, todo se les va a comunicar mediante el grupo de WhatsApp. Pueden resolver sus dudas o preguntas al grupo de WhatsApp. Se les va a proporcionar todos los medios y los datos respecto de los pagos, la certificación y en el grupo de WhatsApp. Bien. Bueno. Doctor, gracias por la disertación. Le agradecemos infinitamente que haya tenido la predisposición de acompañarnos en este tema y habernos compartido sus conocimientos. Ahora vamos a proceder con la rueda de preguntas. Si tienen algunas preguntas o pueden levantar la mano para algún tipo de intervención que el doctor nos las va a absorber. Bien, al no haber participación alguna, aprovecho, doctor, reiterarle el agradecimiento al doctor José Luis por la excelente disertación del día de hoy. Le agradecemos por la predisposición de tiempo y también a los participantes por haber compartido las dudas o algunos comentarios que se han llevado en el transcurso. Así también hacerles recuerdo que se va a realizar el siguiente módulo. Esto se va a llevar el día jueves 18 de julio. Recordarles que los materiales van a ser subidos mediante el Classroom, así como la grabación de la reunión del día de hoy. Si no hay más, buenas noches, doctor, buenas noches con los participantes, muchas gracias. Mañana, el día jueves, la reunión va a ser a las 6, de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a los participantes. Muchas gracias, apreciada Sheila, a ti, al equipo de ACNAT y
Un placer estar con ustedes. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Tanto va a ser la COJUDE? Buenas noches, doctor. Sí, 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 sí.